Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? En este video estaré desarrollando el segundo método de conteo de figuras, el segundo método denominado método por inducción. Bien, este método por inducción había indicado que consiste en un razonamiento de conteo de casos particulares para de esta manera establecer un conteo de forma general. Ahora, ¿cómo yo puedo pasar de lo particular a lo general? Es mediante la fórmula. Esta formulita que tú ves aquí, que es muy común. Hay otra serie de fórmulas en el método por inducción, pero principalmente es la de aquí, n por la suma de n más 1 sobre 2. Recordemos que n es una incógnita, por lo tanto puede ser cualquier valor numérico. Va a depender mucho de la figura. Ahora, para aplicar el método por inducción existen tres reglas. La primera regla es que sean semejantes, pero semejantes que tienen que ser semejante las figuras, o mejor dicho, la división en la cual se encuentra la figura extensa o compleja que vamos a contabilizar. O sea, una figura está dividida y esa división tiene que ser semejante. La segunda regla, que es colindante. Las figuras semejantes tienen que estar una al costado del otro. Y la tercera regla es que la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Es que la semejanza y la colindancia, o mejor dicho, que se encuentran uno al costado del otro las figuras, tienen que estructurar una figura más compleja que tenga las mismas características. Esa misma característica tiene que ver con orientación, tamaño, etc. En el proceso de los siguientes videos ya estaremos practicando ese conteo de figuras por método por inducción. Bien, para de esa manera aclarar el método por inducción, vamos a aplicar esta formulita. ¿Y dónde la vamos a aplicar? En la figura que ya había explicado por el método tradicional. ¿Sí? Ahora, hay que recordar que hay ciertas figuras que se pueden aplicar con el método tradicional, otras con el método por inducción, o inclusive hay figuras que se puede aplicar los dos métodos. Pero básicamente el método por inducción permite una contabilización de una forma más rápida, pero para aplicar este método es necesario que esas figuras o esa figura necesite estas tres reglas. Por ejemplo, la figura de aquí, vamos a observar si cumple con las reglas. La primera regla es semejante. ¿Qué quiere decir? Que esa figura compleja, la que ves aquí, las divisiones, ¿son semejantes? Sí, por lo tanto, sí cumple con la primera regla. La segunda regla, que es colindante. ¿Una se encuentra al costado del otro? Sí, por lo tanto, sí cumple con la segunda regla. La tercera es que la semejanza y la colindancia estructuren una figura compleja de la misma naturaleza. Sí, porque ambos se encuentran en la misma orientación y juntas forman este triangulito de aquí. Por lo tanto, sí cumple. Entonces, si una figura cumple con estas tres reglas, puedes aplicar el método por inducción. ¿Sí? Entonces, apliquemos esta figura con esta fórmula de aquí. ¿El n cuánto sería? Recuerda que el n es la cantidad de espacio que se encuentra dividido una figura. El n sería entonces 4. 1, 2, 3, 4. Si el n es 4, ¿cómo se encontrará estructurada la operación? De esta manera. ¿Sí? Entonces, lo único que queda es hacer la parte operativa. Operemos lo que se encuentra dentro del paréntesis. Me quedaría de esta forma. Lo de aquí es una multiplicación. Recuerda muy bien, una multiplicación. Por lo tanto, me quedaría así. 4 por 5, 20. Y 20 entre 2 sería igual a 10. Fíjate entonces que hemos obtenido el mismo resultado. 10, 10. ¿Sí? Es el mismo resultado. El método por inducción, entonces, a veces permite encontrar el valor más rápido que el método tradicional. Pero recuerda, hay ciertos casos donde necesariamente sí se aplica el método tradicional y este método no. O hay casos que se aplica mejor el método por inducción para hallar el valor mucho más rápido que el método tradicional. Para ello tienes que tú identificar si realmente cumple con estas tres reglas. Porque si no cumple una de ellas, por lo tanto, no vas a poder usar el método por inducción y vas a incurrir en un error para contabilizar. Veamos otro ejemplo. Tenemos lo de aquí.
tenemos este conjunto de cuadriláteros. Vamos a observar si cumple con las reglas del método por inducción. A ver, te preguntan lo siguiente: ¿cuántos cuadriláteros hay en total? Recuerda muy bien que antes de comenzar a operar necesitas saber qué es lo que vas a tú contabilizar. En este caso, cuadriláteros. Cuadriláteros son aquellas figuras geométricas cerradas que poseen 4 lados. Listo, dicho esto, entonces observemos lo siguiente. Bien, son cuadriláteros. ¿Cumplen con las reglas? ¿Son semejantes? Sí, son semejantes. ¿Colindantes? Sí, uno se encuentra al costado del otro. Sí, se encuentran juntas. Y estructuran. Juntas estructuran la naturaleza de lo que vamos a encontrar. A ver, 1, 2, 3, 4, sí. Por lo tanto, en este caso sí cumplen las 3 reglas, por lo tanto sí podemos aplicar el método por inducción. Básicamente esta formulita de aquí. Recuerda, hay más fórmulas, pero esta es la que comúnmente se usa. Bien, entonces el n, ¿cuándo sería en este caso? 5. Por lo tanto, estaría estructurado de esta forma. Operamos, me quedaría 15. ¿Por qué? Porque 5 más 1, 6. 6 por 5, 30. Y entre 2 sería igual a 15. Ese es el resultado real, el resultado correcto de contar cuadriláteros para esta figura. ¿Sí? Entonces recuerda muy bien estas 3 reglas básicas para aplicar este método por inducción. Si no cumple una de ellas, entonces no puedes aplicar método por inducción y aplicas método tradicional. Bien, hasta ahí hemos terminado con la segunda parte de conteo de figuras. Posteriormente estaré subiendo videos de ejercicios en lo cual estaremos aplicando método tradicional o método por inducción. Recuerda darle like al video y suscribirte para de esa manera actualizar los videos que estaré subiendo. Hasta la próxima, muchachos.